para una gran ponencia con uno de nuestros docentes de la filial y el tema a tratar es cirugía de trauma, la cenicienta de las cirugías, que va a estar a cargo del doctor César Francisco Hiracata Nakayama, quien es especialista en cirugía general, trabaja en el docentes de la filial, y el tema Luis Heisen Ichaustegui, de Salud de Chiclayo. Además es miembro de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica y además es, bueno, como les mencionaba, uno de nuestros principales docentes, quien enseña cirugía general y terapéutica en la Universidad San Martín de Porres, filial norte Chiclayo. Doctor, de antemano le damos la bienvenida y también pedirle disculpas por los pequeños inconvenientes que hemos tenido. Y bueno, antes de darle el pase, quería decirles a los chicos participantes, por favor, que a través del chat coloquen sus nombres y apellidos, un saludo y en caso pertenezcan a alguna sociedad, también colocar a la sociedad que pertenece. Muchas gracias. Ahora sí, ya les dejo con el doctor Hiracata. Chat, coloquen sus nombres y apellidos. Buenas tardes. ¿Me escuchas, Yosuni? Sí, ya les dejo con el doctor Hiracata. Espérame un ratito que tengo que resolver. Yo también, mi computadora no carga, estoy usando la computadora de mi hijo. Espérame un ratito y entramos. No hay ningún problema, doctor. Está bien. Más bien voy diciéndoles a los chicos que recién se acaban de conectar, por favor, escribir sus nombres y apellidos, un saludo, y en el caso pertenezcan a alguna sociedad, también colocarla siguiente. Bien. Bien. Bien, Yosuni. Doctor, sí le escuchamos. ¿Puedes ver mi pantalla? Bueno, ahorita solo se ve, bueno, su video. Bien, Yosuni. Doctor, sí le escuchamos. ¿Puedes ver mi pantalla? Ahora sí ya se ve la pantalla. Bueno, ahorita solo... Ahora sí la ven, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. A ver, si quieres esperamos unos minutos o empezamos, ustedes dirán. Yo creo que ya comenzamos, hay bastantes participantes, o si desea esperamos a que ingresen un poquito más. No, depende de ustedes. Yo creo que ya comenzamos, doctor. Ok, bien. ¿Cuántos son? 96 participantes. A su macho, listo. Ok, bien. Bien,
Bueno, esta charla, primero agradecerles la invitación, y esta es una charla que está preparada para, como para una clase, pues no les voy a dar toda una clase completa, sino que les quiero dar todo un panorama y el por qué razón del título de es una charla trauma, la cenicienta de las para ¿no? Primeramente, bueno, no tengo ningún conflicto de intereses para esta charla, ¿no? Y quisiera iniciarla con esta reflexión, esta oración que nos hace Sir Robert Hutchinson. Primeramente, bueno, no tengo ningún conflicto de interés en la oración del charla, del médico, ¿no? Del internista, del clínico. Él decía, de la incapacidad para evitar meternos en camisa de 11 varas, del afán excesivo por lo nuevo y el desprecio por lo antiguo, de poner el conocimiento por delante de la sabiduría, la ciencia y el ingenio por delante del sentido común, de tratar a los pacientes como casos y de hacer que la curación de las enfermedades sean más dolorosas que soportables, líbranos, Señor. Y eso tiene que ver mucho con la charla del día de hoy. Quisiera empezar pasándoles algunos videos de la situación en la cual nos encontramos. Eso tiene que ver en la cirugía del día de hoy y sobre todo de la tecnología. Vamos a pasar un video muy corto sobre lo que es la cirugía robótica. La cirugía mínimamente invasiva supuso un nuevo paradigma en las técnicas quirúrgicas, reduciendo la agresión y, por ende, mejorando el proceso de recuperación de los pacientes. Pero la llegada de la cirugía robótica ha expandido sus posibilidades. En este quirófano de Valdecilla se opera con robot Da Vinci a unas 150 personas cada año, pacientes de unidades del Servicio de Cirugía General y de Urología que contribuyen a situar Valdecilla como centro de excelencia quirúrgica. Tenemos en estos momentos una situación en algunas áreas de la cirugía robótica de auténtico liderazgo nacional y además incluso de cierto liderazgo internacional. Valdecilla también cara un poco a aportar innovación que la marque diferencias con otros y siga manteniendo el nivel que durante 80 años ha tenido. La cirugía robótica, sin ninguna duda, es un componente muy importante en esa estrategia. El cirujano realiza la intervención desde esta consola. La visión que se consigue es en formato 3D. Es como si estuviera en el interior del paciente. Maneja el robot con pies y manos. Este no repara en si es zurdo, diestro o tiene temblores. En el mismo quirófano, anestesistas, enfermeras y otro cirujano que en este tipo de intervención realiza las funciones de asistente a pie de camilla. Esto no es que nosotros metamos los datos de un paciente en la operación que quiere hacer y el robot lo hace solo. El robot es un asistente que nos facilita la cirugía por su visión tridimensional, por la ampliación que produce, porque los brazos robóticos realmente se mueven como si fueran una muñeca. Pero son profesionales quienes lo dirigen. Un engranaje bien engrasado y acreditado específicamente para la realización de este tipo de cirugía. Bien, como ustedes están viendo, pues este es uno de los niveles al cual está llegando la cirugía. El siguiente video, también muy corto, es acerca del IRCAD, el Instituto de Investigación de Cáncer del Aparato Digestivo, fundado en Francia, como un instituto de avance tecnológico, pero que el día de hoy no simplemente se dedica al cáncer del aparato digestivo, sino se dedica a la investigación en todo el campo de la tecnología de la cirugía. Se inició en Estrasburgo, en Francia, y hoy tiene sedes aquí en Latinoamérica, en Sao Paulo y en Río de Janeiro. En Asia está en Taiwán, en África, en Sudáfrica, ¿no? Y se dedica al entrenamiento, a la investigación, etcétera. Muchos de los cirujanos pueden acceder en cursos cortos en este instituto. No simplemente es un instituto de investigación y de docencia, sino que también miren a los niveles a los cuales puede llegar la docencia, porque hoy en día nos está preocupando mucho la formación de cómo hacer entrenar a los cirujanos y a los estudiantes de medicina. Miren a los niveles a los cuales se está llegando. Se escucha mi voz también, ¿no?
¿Se escucha? Es todo un hotel de primera, por supuesto, ¿no? Tiene habitaciones, miren, ve las aulas. Se practica con cerdos, cirugías laparoscópicas, edición de audiovisuales. Miren, prácticas con cerdos, miren, ve. Robótica. Este es un tomógrafo en la sala de operaciones, miren, portátil. Y que va generando imágenes en tiempo real. Estos no son diagramas, estos son tomografías reales de pacientes reales, sus imágenes con reconstrucción en 3D. Esto es lo último, esto es cirugía guiada por imágenes. Mire, todo ese diagrama, ese dibujo es real del paciente. Lo superponen a la superficie del paciente y un cirujano puede operar como viendo a trasluz de la piel. Miren, ese es el paciente y ese es sus imágenes reales. ¿Cómo se hace docencia? No hay mejor camino para el aprendizaje, ¿no? La excelencia. Por eso les decía, ¿no? Hoy toda la tecnología en realidad nos deslumbra, ¿no? Durante las últimas 3 décadas, las especialidades quirúrgicas han sufrido una enorme transformación. El advenimiento de la tecnología ha puesto a disposición de la medicina y en especial, sobre todo en la cirugía, instrumentos increíbles, ¿no? Que nos permiten ver estructuras con mayor nitidez, aumentadas en tamaño, en 3D, e incluso con visión de rayos X. Se ha creado extensiones de nuestras manos con instrumentos articulados del diámetro de apenas un lápiz y aún más pequeños, capaces de realizar maniobras que son imposibles para la mano y anulando el temblor también de la mano humana. Todo ello hace posible llegar a los más recónditos espacios, pues, del cuerpo humano, ¿no? Sin duda que todo ello es un enorme avance en la medicina y nadie podría, pues, oponerse a ello. Bienvenida realmente la tecnología. Sin embargo, por el momento, es una tecnología muy cara y limitada para centros de alta especialización y ello requiere además de la adquisición de destrezas muy especiales por parte de los cirujanos, ya que por el momento estas máquinas requieren de la operatividad, la destreza, el discernimiento humano,
mientras se viene desarrollando el siguiente paso, que son los instrumentos inteligentes, de la misma forma que los pilotos automáticos en los aviones. Hoy hay muchos campos ya, no en la cirugía, sino en el campo de la medicina, en donde computadoras toman decisiones, ¿no? Por algoritmos en diagnósticos y en tratamientos. Es decir, esto no es una ciencia ficción, esto es la realidad. Aquí les pongo este librito de técnicas quirúrgicas, que si ustedes logran ver, ahí está mi nombre, César Giracato, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en este librito yo escribí, el trabajo intelectual forjará mi mente y el trabajo manual lo hará con mis manos. 17 de julio de 1978. Ingresé el año 77 y ya al año siguiente de haber ingresado, yo ya había decidido convertirme en cirujano. Y miren, estos eran los dibujitos originales que yo los he coloreado y con los cuales yo aprendí a hacer nudos. Hoy en día ya este tipo de libros, miren, todo está ya hasta con señales de hongos, ya casi no se revisa, ya casi nadie ve, ¿no? Y la cuestión radica en preguntarnos si al realizar un nudo con destreza, habilidad, maestría y sobre todo con seguridad, es cosa del pasado, ¿no? Yo a lo largo de 30 años de formar alumnos y residentes, siempre he repetido los consabidos estribillos, ¿no? Yo siempre les digo, la seguridad de toda una cirugía depende de la seguridad de los nudos del cirujano. Una cirugía con 400 nudos depende de un solo nudo mal hecho. De la misma forma que la solidez de una larga cadena depende del eslabón más débil. Y si la vida depende de un punto, mejor que dependa de dos. Aunque también repito yo que 10 mulas no hacen un caballo de carrera, recordando que 10 puntos o nudos mal hechos no hacen uno bien hecho. Es decir, los nudos tienen que ser realizados con destreza. Y parece que la técnica quirúrgica es una de esas artes perdidas en las cajas de costura de todo cirujano. Yo he visto residentes de tercer año intentar realizar un nudo en el fondo de una pequeña incisión tratando de ligar una precaria arteria cística con enorme dificultad y en ocasiones arrancándola de su implantación debido a la falta de destreza manual de la cual dependíamos los cirujanos exclusivamente antes de la aparición de los actuales selladores de vasos y de los clics quirúrgicos. Entonces la cirugía laparoscópica como la robótica, y igualmente también, sin duda que la cirugía guiada por imágenes y la inteligencia artificial, ¿no? Sin duda que sin lugar a duda, que la tecnología que nos deslumbra a todos ha venido para quedarse y ponerse al servicio de la medicina, sobre todo en la cirugía. Pero no de todos los pacientes, ese es el gran problema. Esta es muy cara, requiere no solo de dinero y de recursos materiales, sino de la adquisición de nuevas destrezas y habilidades en los cirujanos, que los sitúa al nivel de artistas circenses que arriesgan sus vidas en lo alto de un trapecio del circo, y cualquiera no lo puede hacer, o mejor, hábiles malabaristas capaces de lanzar al aire un sinnúmero de objetos y no dejarlos caer. O ya no de pilotos de autos de carrera, sino de pilotar una nave espacial. Ya no es posible, ante este escenario, tener un cirujano que domine toda la tecnología disponible en todos los campos. Veamos una simple mirada en la cirugía general, cirugía laparoscópica de avanzada, en cáncer de estómago, páncreas o de colon, o como vimos en la semana pasada con la excelente exposición del doctor Salinas Sedó en cirugía bariátrica y metabólica, o cirugía laparoscópica de hernias complejas. Todas ellas requieren de un cirujano a dedicación exclusiva, una larga y costosa capacitación y un costoso equipamiento. Pero la realidad de nuestro medio no nos permite por el momento hacerlo, al menos para todos. Sin duda que en un futuro es muy posible hacerlo. Muchas de estas tecnologías actualmente se disponen en centros privados del Perú y en muy contados hospitales de la seguridad social. Todos los países que nos rodean poseen robots, nosotros no poseemos ni un solo robot en el país. De alguna forma los cirujanos vamos en búsqueda de estas formas de operar y de estas tecnologías que ponemos a disposición de nuestros pacientes, pero sin embargo, y aquí es el tema de nuestra charla,
es que en cualquier parte del mundo un accidentado o una víctima de un trauma va al encuentro del centro quirúrgico y de los cirujanos más cercanos. No tiene muchas opciones. Al llegar, ¿no?, se encontrarán con un grupo humano de médicos, emergencistas, cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, laboratoristas, técnicos de imágenes. Minutos antes, todo en la guardia transcurría tranquilo y ahora todos saben que la guardia será larga. Podrías disponer de mucha tecnología, pero en estos momentos nada reemplazará las manos del personal de emergencia. La habilidad para canalizar vía, la habilidad para parar un sangrado, el manejo diestro del bisturí, de la realización de puntos, suturas y nudos. Por ahora no hay tecnología que la reemplace. Sin embargo, poca atención le prestamos obnubilados y cegados por la tecnología. Hay una cirugía que son los pacientes y las circunstancias que van al encuentro de un centro quirúrgico, de un grupo de cirujanos de guardia. El cirujano de trauma y de urgencias no escoge al paciente que debe de operar. Le cae encima, le llega, y cuando le llega, el cirujano debe de estar allí. El paciente no tiene opción de elegir, y cuando llega, uno debe de actuar. Todo esto de acá nos lleva al campo de la cirugía de trauma, en el cual requerimos pues de tener una estrategia, una táctica, un liderazgo. Un autor hipocrático escribía entre los siglos 5 y 4 a.C., los hechos relacionados con la cirugía son el paciente, el operador, los ayudantes, los instrumentos, la luz, dónde y de qué manera, cuántas cosas y cómo, dónde el cuerpo y sus instrumentos, el tiempo, la manera, el lugar, todo tiene que estar premeditadamente calculado. Y hay que estar preparados para la ocasión. Vegesio, un autor romano, escribía: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si amas la paz, prepárate para la guerra. Eso quiere decir estar preparados. Y toda situación de trauma en la cual la víctima se debate entre la vida y la muerte requiere pues de ese equipo que ustedes pueden ver prestos a salvar esa vida. Del accionar de este equipo está la diferencia. En la atención del trauma hay un comportamiento bimodal de la mortalidad. Vamos a detenernos unos segundos nada más en esta diapositiva, ¿no? Aquí tenemos tres situaciones, en una línea azul, una verde y una roja. En la línea azul tenemos lo que sucedía en el año de 1970 al 83, ¿no? ¿Cuál era el comportamiento? En la línea verde, una década después, y en rojo, una década después. Este de acá es el tiempo, 0 a 60 minutos, y el tiempo va transcurriendo. O sea, la mortalidad versus el tiempo. A inicios de esta década de los años 70, el 50% de las muertes se producían en el lugar del accidente. Ahí se producía. Una década después, esta bajó a 33%. ¿Y debido a qué? A que hubo introducción en los servicios de atención de emergencia. Y miren cómo una década después baja al 23%. Entonces, antes de la década del 70, al no existir medios especializados, rescate y evacuación, las víctimas morían en el lugar del accidente. Con la aparición de los servicios médicos de emergencia, la mortalidad disminuyó al 33%. Y con la especialización en el rescate y el traslado, se reducen las muertes en el lugar del accidente a un 20 y pico %. Es decir, hoy estamos logrando de que no se nos mueran en el escenario. Ahora, al decir logramos, pues es mucha gente. ¿Por qué? Porque los médicos no estamos allí en ese lugar. Y con la especialización en el rescate, pues se reduce a este porcentaje. Y miren este comportamiento. Se mueren menos, pero después de entre las 12 horas y los 7 días, hay un alza de la mortalidad. ¿Por qué? Porque estos pacientes que se mueren acá, deberían de haberse muerto acá, pero no se murieron acá. ¿Qué es lo que pasó? Son esos pacientes que llegan con lesiones neurológicas muy graves y que, llegado a la emergencia, logramos intubarlos, mantenerlos con vida, y sin embargo están con muerte cerebral, muchos de ellos. Estos son los pacientes que van a pasar a ser donantes de órganos, ¿no? Entonces miren cómo ese comportamiento
va cambiando. Y bueno, ¿y cuál fue el adelanto en el cual se disminuyó de un 50 a un 23%? Acá nuevamente ese comportamiento bimodal, el lugar en el cual las víctimas de los accidentes se mueren son por lesiones del sistema nervioso central, corazón y grandes vasos. En un choque frontal de auto, el desgarramiento de la aorta es la principal causa de muerte. Después, muertes tempranas, hemorragias importantes. Es acá en donde los cirujanos de trauma logran poner a prueba toda su destreza. Y ya después, en tardía, las muertes se deben a sepsis y falla orgánica multisistémica, ¿no? Estos son los primeros. En 1865 se crean los primeros servicios de ambulancia. 1865, para la guerra del 79, acá en el Perú ya teníamos ambulancias operando. Hoy las ambulancias indudablemente son prácticamente mini unidades de rescate especializadas, ¿no? Los bomberos también. El término de extricación significa rescatar al paciente de entre los fierros o dentro de los derrumbes, etcétera. Rescatarlo se llama extricación, estabilizarlo y evacuarlo. Y aquí hablamos de los 10 minutos de platino. Los 10 minutos de platino es el tiempo transcurrido entre el trauma y la tensión inicial, es decir, la extricación, la estabilización y el traslado. Esto de acá se realiza gracias a la intervención de los rescatistas, estos 10 minutos de platino. Esto se llama la estrella de la vida, es el símbolo de las unidades de transporte, urgencias y emergencias y de rescates. Tiene 6 puntos. Uno es la detección, el reporte y la respuesta. Se reporta el accidente y se obtiene una respuesta de un centro de control. Es decir, los rescatistas informan a los médicos y estos médicos instruyen a los rescatistas de lo que se debe de hacer. Después los cuidados en las escenas, los cuidados en el traslado y la referencia a emergencias. Son ellos los que han logrado disminuir esa mortalidad del 50 al menos del 30%. Es decir, gracias a estos servicios, ¿no? En 1979, Coley, ¿no? del Centro de Shock Trauma de los sistemas de emergencias de Maryland en Baltimore, acuña el término de la hora de oro. La hora de oro es ese tiempo transcurrido entre producido el trauma y la primera hora hasta recibir los primeros cuidados médicos. Es aquí en donde también se logra una reducción importante y un control importante de las muertes, en lo que se pueda realizar en esa hora, es decir, el traslado. Recordemos de que en otros medios tienen hasta helicópteros para evacuar a los pacientes, ¿no? Todo esto de acá, indudablemente es obtenido por parte sobre todo de los cirujanos militares. ¿Qué es la unidad de trauma shop? Aquí en el Perú tenemos la costumbre de llamarle trauma shop a ese lugar en donde recibimos a los pacientes que están mal. Pero como su mismo nombre lo dice, Trauma Shop es una unidad para pacientes con trauma. Aquí tenemos una salita que en realidad es una sala de reanimación en donde tenemos a los pacientes graves, pero imagínense que llegue un paciente con un trauma, ¿no? Encima del paciente que está con un infarto, lo vamos a poner al paciente y el paciente que está con un infarto, al ver al paciente sangrando por todos lados, peor, va a terminar por reinfartarse. Una unidad de trauma shot es una unidad especializada para la atención del trauma. Esta es la directiva, la norma técnica, en donde dice unidad de reanimación o shock trauma. Área de servicio de emergencia destinada a la evaluación, diagnóstico y tratamiento inmediato de los pacientes que presentan daño de prioridad 1. Pero en realidad el término de unidad de reanimación debería de ser para atenciones de urgencias médicas y la unidad de shock trauma para los pacientes traumatizados, quirúrgicos. ¿Qué es estar en estado de shock? Básicamente, en resumen, todos ustedes saben lo que es estar en shock, pero el cuerpo no está recibiendo flujo de sangre suficiente. Es decir, por alguna razón, la presión está en compromiso. Yo he rescatado este meme, ¿no? Dejen de enseñar el ciclo de Krebs que no sirve para nada.
Esto de acá, varias veces que lo he colocado, he puesto yo mi opinión y, bueno, he recibido en realidad bullying, ¿no? Pero, si vamos a lo esencial, a lo elemental, el ciclo de Krebs es el ciclo de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque en las mitocondrias, por un lado ingresan los sustratos, la glucosa y el oxígeno, entran al ciclo de Krebs y lo que vamos a obtener es energía para los procesos vitales, agua metabólica y CO2. Es decir, gracias al ciclo de Krebs, que en resumen vienen a ser como las baterías de nuestros celulares. Es decir, tienen que ser recargadas y con eso de ahí se logra funcionar. ¿Qué pasa cuando hay shock? Cuando hay shock simplemente estos procesos no se pueden realizar, sobre todo falta de glucosa o de oxígeno, y se ve comprometido en nuestros procesos vitales. La idea en todo tratamiento es orientar a mejorar los procesos en este ciclo, es decir, todos los cristaloides, sangres, coloides, corticoides, vasopresores, oxígeno, ventiladores, intensivistas, emergenciólogos, todo esto de acá debe de estar destinado a mejorar el aporte de sustratos y oxígeno a este ciclo para mejorar todos estos procesos y mejorar la generación de energía, porque esto es la diferencia entre la vida y la muerte. Es decir, nunca digan, pues, no enseñen el ciclo de Krebs porque no sirve para nada. Lógico, de que de repente memorizarse todos los procesos al detalle para un médico de repente no tenga mucha importancia, pero sí tiene, este es el secreto en realidad de la vida, ¿no? SHOP, definición, es un estado patológico de hipoperfusión tisular o hipoxia celular que es caracterizado por el aporte insuficiente de oxígeno y otros sustratos metabólicos, como lo hemos señalado. El shock hemorrágico, ¿no? En la hipoxia realmente se desencadena por una hipovolemia secundaria a la hemorragia. El 80% del volumen de sangre se encuentra en el lado venoso. El lado venoso regresa hacia la aurícula del lado derecho y toda esta sangre se llama retorno venoso y el ventrículo del lado izquierdo funciona de acuerdo a la cantidad de sangre que le va llegando. Hay ciertos indicios. ¿Cómo calcular el estado de shock? Hay muchas formas, pero uno de los más confiables hoy es lo que se llama el índice de shock, ¿no? El índice de shock, ¿no?, es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Si es que dividimos la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, nos va a dar un coeficiente. Cuando está de 0,5 a 0,6 es normal. Cuando nos sale 0,8 estamos ante un shock de clase 1. Esto nos sirve ¿para qué? Para predecir la mortalidad. Un shock de clase 1 tenemos entre un 10 y un 20% de mortalidad. Si tenemos un resultado de 1, tenemos un shock de clase 2 que nos da un 20 a 30% de mortalidad, y si nos sale 1.2, un shock de clase 3, de entre 40 y 50% de mortalidad. Miren, tiene una sensibilidad de 75% y una especificidad de 86%. Bastante buena. Esto se ha tratado de mejorar y se creó el índice shock modificado, en el cual básicamente es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial media. Ustedes saben que la presión arterial media es la presión sistólica más la presión diastólica por 2, todo dividido entre 3. Sin embargo, los resultados casi son el mismo. Entonces, en este cuadro, ¿no?, conclusiones, el índice de shock y el índice de shock modificado son buenos predictores de hemorragia masiva y de fácil aplicación durante la atención inicial del trauma grave. Procuren memorizar esta fórmula, ¿no? Miren, aquí tenemos el comportamiento del índice de shock, y acá hay índice de shock modificado. Casi las curvas son bastante similares y los resultados también son bastante similares. Aquí tenemos otro trabajo que básicamente nos dice lo mismo acerca de la utilización de este índice de shock. Frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica o la frecuencia cardíaca entre la presión arterial media. Miren, utilizábamos esta graduación en la hemorragia con parámetros clínicos. Si el sangrado era menos de 750, clase 1, de acuerdo al volumen, pero es muy difícil calcular el volumen de sangrado, ¿no? Si en porcentaje también, menos de 15% de sangrado, 15 a 30%, pero ¿cómo calcular esto de acá? Es difícil.
la frecuencia cardíaca menor de 100, mayor de 100, mayor de 120, pero la frecuencia cardíaca tiene muchas variables, ¿no? Presión arterial, etcétera. En cambio, cuando le aplicamos este índice de SHOP, ¿no? Imagínense, ya la cosa se simplifica prácticamente, podemos dejar estos parámetros ya de lado y tenemos estos índices de mortalidad. Bien, ingresemos, cuando tenemos una hemorragia aguda quirúrgica, siempre ha sido el dilema si usamos cristaloides, coloides, hemoderivados, sangre total, qué, cómo, cuánto tiempo. Ya hemos, con muchos de ustedes en el curso de terapéutica hemos dicho acerca de la terapia de líquidos, ¿no? Y esto es algo que todo estudiante de medicina desde los primeros años debe de aprender a manejar los líquidos. Es decir, si es que ustedes no saben manejar agua, cloruro de sodio, etcétera, menos va a hacer con otros componentes, otras medicinas, etcétera, ¿no? Cuando estamos ante un shock, el shock hipovolémico básicamente es disminución del volumen circulante, que esta puede ser a dos motivos. Uno es por deshidratación, por pérdida de agua básicamente con hemoconcentración, o puede ser por pérdida de sangre, en el cual hay pérdida de todos los componentes. Hablemos del sangrado, ya que si la causa es el sangrado, el tratamiento es muy diferente. Hoy en día, cuando el sangrado es la causa del shock, la transfusión de sangre o productos sanguíneos a razón de 1-1-1 es el tratamiento de elección. Un cristaloides, uno de coloides, uno de sangre. Hace algunos años, básicamente utilizábamos cristaloides, por cada 2 cristaloides utilizábamos un coloide, y después utilizábamos hemoderivados, básicamente paquetes globulares y plasma fresco. Hoy en día esa práctica ya se está dejando de lado, puesto que el uso de cristaloides en exceso debe evitarse, diluyen los factores de coagulación, disminuye el pH, aumenta la acidosis, va a agravar la coagulopatía, ¿no? Es decir, y los pacientes terminan totalmente encharcados, edematosos, con muchos problemas en realidad. Otra de las cosas que debemos de hacer es evitar la hipotermia. No hay que colocar sangre ni sueros helados, hay que utilizar medios para calentar al paciente. Unos momentos, aquí tenemos esta dinámica, ¿no? Se produce la hemorragia y ante esta hemorragia tenemos la triada de la muerte. Esta triada de muerte está conformada por acidosis, hipotermia y coagulopatía, ¿no? Esta acidosis y la hipotermia agravan las coagulopatías, y esta coagulopatía también hace de que se produzca más hemorragia, con el cual se hace un círculo vicioso. La administración de fluidos y sangre y exploración quirúrgica, ¿no? Hay pérdida de la perfusión tisular, factores de coagulación, capacidad de transporte de oxígeno, coloides intravasculares. Entonces, ¿en qué consiste básicamente el tratamiento? En el control del sangrado. Primero, en controlar la acidosis, optimizar la oxigenación, ventilación, factores hemodinámicos y activos. En la hipotermia, medidas activas, entibiar soluciones, mantas térmicas, resolver el problema de la coagulopatía, evitar hemodilución, sangre total, plasma fresco y factores. Hoy se debe de usar, como les decía, esta fórmula de 1-1-1, un coloide, un cristaloide, uno de sangre, ¿no? Con esto de acá, lo que intentamos es cortar este ciclo a este nivel, ¿no? Con la administración de fluidos. Con esto de acá intentamos responder la perfusión tisular, los factores de coagulación, la capacidad de transporte de oxígeno y los coloides intravasculares. Con eso mejoramos la presión oncótica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la última década pues, se ha publicado fuerte evidencia que demuestra el daño que puede causar la reanimación con cristaloides en el paciente de trauma. Estas soluciones tienen un pH muy bajo que aumenta la acidosis del paciente y diluye los factores de coagulación. Y a finales, después de 1980, la terapia de componentes había reemplazado casi totalmente a la sangre total. Eso es lo que les había mencionado. Yo estaba acostumbrado ya a que ya no usábamos sangre total. Básicamente le colocábamos al paciente lo que exactamente necesitaba. En cambio, a lo largo de los últimos años, el uso militar de sangre total, ¿no?
sobre todo esto a partir de la batalla de Mogadiscio, ha puesto nuevamente la administración de sangre completa en el escenario del trauma. ¿Qué es lo que pasó? Segunda Guerra Mundial, ¿no? Escenario del Pacífico, naves norteamericanas eran duramente dañadas por las fuerzas aeronavales del Imperio japonés y los tripulantes hicieron todo lo posible por mantenerlas a flote y llegar a puerto seguro y reparar sus daños. Y aquí se acuña el término de damage control, o sea, control de daños. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando un buque de guerra era dañado, ¿no? Al recibir un impacto directo, el capitán de la nave ordenaba informe de daños y de inmediato los ingenieros hacían un reporte del caso, la seriedad y la posibilidad de controlarlo. Entonces el capitán ordenaba damage control, ¿no? Control de daños, lo que significaba hacer lo necesario para mantener la nave operativa en combate y luego retirarse a un puerto seguro para su reparación. Es decir, era dañada la nave y los ingenieros y el personal hacían lo posible por tapar los huecos con lo que sea. Tenían tablones, martillos, clavos, etcétera. Y con esto de acá, la idea era llevar a la nave a un puerto seguro. Y el nombre, pues, de control de daño fue acuñado en 1993 por Charles Schwab, ¿no? En Filadelfia. Y hace referencia pues al control inicial rápido de la hemorragia, la contaminación, cierre abdominal temporal, reanimación en la UCI y la reexploración subsecuente con reparación definitiva, ¿no? En la Marina de los Estados Unidos pues representa la capacidad de un barco para absorber daños y mantener la integridad de la misión. En cirugía de control de daños se refiere a aquellas maniobras diseñadas para asegurar la supervivencia del paciente, ¿no? Es una estrategia, por eso hay la necesidad de estrategia, planificación, ¿no? Y planificación. Aquí tienen a Peter, el pequeño héroe de Holanda, ya no se llama Holanda, ahora se llama Países Bajos, ¿no? Es ese cuentito de un muchacho que paseaba en la noche y en una de esas tremendas represas que evitan de que el mar inunde Holanda, veía una fuga de agua y él se pasó toda la noche con el dedo, con el puño metido en ese hueco para evitar de que se siga abriendo, ya que todo desastre empieza así con un huequito y termina con una tremenda inundación. Por eso yo siempre les repito, un problema grande se resuelve mejor cuando es pequeño. La laparotomía, ¿y ahora qué hacer? Cirugía de control de daños con el abdomen abierto. ¿Qué hacer y qué no hacer? Dice, cuando tengas que disparar, dispara, no hables, ¿no? Esto es de la película El bueno, el feo y el malo. La música es hermosa, Ennio Morricone acaba de fallecer, ¿no? Se llama el bueno, el feo y el malo, ¿no? Pero aduce a que cuando tengas que disparar, disparas, no hables. Y eso es lo que debe de tener un cirujano de trauma o un cirujano en situaciones difíciles. Las situaciones difíciles no dan tiempo para pensar. Si es que uno no lo ha pensado anteriormente y no lo hace, el paciente se va a morir. Y todo soldado, todo policía está entrenado a que cuando tiene que disparar, dispara, porque si él no dispara, el delincuente dispara. Entonces es la diferencia entre la vida y la muerte. Ese mismo entrenamiento debe de tener un cirujano de trauma. Y hablamos sobre esa triada de la muerte entre acidosis, hipotérmico o holopatía. Y uno de los grandes avances en la cirugía de trauma es el entendimiento y la identificación de esta triada de la muerte, ¿no? Es uno de los principales parámetros, ¿no? En un desenlace fatal. Y cuando uno ve esta triada, en realidad el paciente se está por morir en la mesa de operaciones. Ahora, todo cirujano de trauma debe considerar y valorar la posibilidad de que el paciente o la víctima de un trauma pueda morirse en la mesa de operaciones. Es mejor que el paciente se muera en la mesa de operaciones que en la sala de espera, ¿no? Y solo tomará la decisión de salir cuando considera que es posible su compensación en la UCI y un pronto retorno al quirófano. Uno de los mayores cirujanos de trauma, ¿no? Es Mattox. Ken Mattox lo tuvimos acá hace unos 3-4 años en Lima, ¿no? Y él tiene ese término de el gran agujero negro. El gran agujero negro es el tiempo que transcurre desde que el paciente entra al quirófano hasta la primera incisión. Entre el momento en el cual entra el paciente al quirófano hasta la primera incisión. El cirujano no puede estar perdido haciendo otras cosas.
¿no? El cirujano dice, no, si el cirujano decide pasar el mayor tiempo del gran agujero negro en el lavamanos, quizás tenga las uñas limpias, pero el paciente estará en una posición inadecuada o el personal estará preparando el área incorrecta y que el equipo está trabajando de forma descoordinada sin un líder. Para evitar eso, el cirujano debe de permanecer en la sala y dirigir todos los movimientos y cuando esté listo, simplemente se pone la bata, los guantes y pide el bisturí. Esterilizar, desinfectar, hacer antisepsia es un lujo cuando hay un choque hemorrágico grave. Hemos tenido un par de ocasiones en las cuales hemos tenido que actuar así, pero como les digo, la asepsia y la antisepsia suele ser un lujo cuando estamos ante un choque hemorrágico grave. Los puntos más importantes en la cirugía de control de daño, lo repetimos, esterilizar es un lujo cuando hay un choque, estar siempre preparado para lo peor, se debe de conocer las maniobras claves y los tropiezos más frecuentes en cada fase, aprender a lidiar con el fracaso técnico y no reincidir sobre lo mismo, busque ayuda u otra opinión. En ocasiones estamos dándole algo que no funciona, ¿no? Hay que saber, hay que cambiar. Simplificar las situaciones complejas. La cirugía de daños es el gran nivelador en la cirugía de trauma, ya que cuando estamos en una programación le damos un cáncer de estómago al cirujano más capacitado, o le damos una cirugía al que sabe, pero como en una situación de emergencia está el cirujano de guardia, ese es el que tiene que resolver, no hay forma de escoger. No hay que usar la teoría de la muerte como guía o justificación para cerrar al paciente, hay que tener un plan B o un C si la técnica de reparación no da resultado, y en cada paso de la operación, ¿no?, prever la próxima jugada. Es decir, uno primero debe tener un acceso a la exposición, control transitorio de la hemorragia, exploración, y aquí viene la decisión. ¿Hago una reparación definitiva o hago un control de daños? La navaja de Ockham eso se llama principio de economía o principio de parsimonia, es un principio metodológico filosófico atribuido a un sacerdote franciscano, miren, 1280, y en el cual él dice, ¿no?, en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable. Es decir, esto es algo que yo siempre utilizo. Busquen la solución más fácil, más corta. Este principio no tiene nada de lógico ni de científico, puesto que en muchas ocasiones la solución más simple no necesariamente es la mejor. Pero en estas situaciones sí me ha pasado muchas veces en el cual están cirujanos y residentes buscando soluciones complicadas y que resulta que la cirugía termina siendo larga y el resultado de la cirugía es perfecta, pero el paciente se murió. Mejor es una cirugía imperfecta, temporal, que permita al paciente vivir para poder retornar. Entonces utilicen este principio. Lo primero que un médico debe de recordar cuando se enfrenta a una hemorragia masiva es lo siguiente: la sangre es de otra persona. Yo siempre he visto a los cirujanos desesperados gritar, y siempre digo que cuando un cirujano empieza a perder la compostura, las complicaciones empiezan a presentarse. Principios, ¿no? Toda lesión penetrante a nivel del cuarto espacio intercostal es posible de que pueda producir una lesión en el abdomen, ¿no? Y sobre todo la cúpula. Esos son principios. Elegir un procedimiento hemostático, tenga la caja de vascular, suturas en el quirófano, su portaaguja favorito, téngalo todo allí. No le meta un pinzazo a todo, no agrave o complique las situaciones. Comprima todo y corrija los factores, pida reporte de la condición o situación. Hay que hablar en forma permanente con el anestesiólogo. Hay que utilizar medidas progresivas. Si el sangrado paró, no lo haga nuevamente sangrar. Hay que comprimir, esperar que cohiba el sangrado, prepararle primero la electrocoagulación, los hemostáticos, ligaduras simples, sutura. Piense antes de ligar. ¿Es una circulación terminal o es colateral? ¿Control temporal o control definitivo? Pringle en 1908 es el que diseña la maniobra de Pringle sobre el pedículo hepático. Hasted alentó a la colocación de láminas de goma entre los paquetes de gasa para proteger el parénquima hepático. Posteriormente los militares desalentaron esta práctica, pero durante la guerra de Vietnam, de 637 pacientes tratados por lesiones hepáticas,
3 tuvieron empaquetamiento y fueron 3 los que sobrevivieron, ¿no? Feliciano reportaron una tasa de supervivencia del 90% en 10 pacientes con lesiones hepáticas tratados con empaquetamiento hepático. Vamos a explicar lo que es, ¿no? Y Stone en 1983 introdujo el concepto de la hepatotomía abreviada, taponamiento intraabdominal para el paciente con hemorragia exsanguinante, hipotérmico y coagulopático. ¿Qué es el packing o empaquetamiento? Es la primera medida, aplicar gasas secas, presión con dedos o manos, utilizar la mano del ayudante, hay que comprimir ese hígado sangrante, ¿no? Vamos a ponerlo en este dibujo. Miren, en este dibujo tenemos acá el hígado y vamos a comprimir las lesiones. Vamos a colocar 4 compresas de gasa grande por arriba, 4 compresas de gasa grande y vamos a presionar. Y con esto de acá lo que intentamos es que pare el sangrado. Y con estas 8 gasas allá adentro vamos a cerrar al paciente. Vamos a dejar estas 8 gasas ahí adentro, ¿no? Eso se llama packing o empaquetamiento hepático. Es una medida transitoria para controlar un sangrado. Esta es la famosa maniobra de Pringle, en el cual ubicamos rápidamente el pedículo hepático y lo pinzamos. Se puede utilizar este torniquete de Rummel, que es como esos, ¿han visto esas varas que utilizan los de la perrera municipal para atrapar a los perros por el cuello? Es algo parecido, ¿no? Entonces se llama el torniquete de Rummel y uno coloca a este nivel y con esto uno logra más o menos controlar. Uno puede hacer una compresión por unos 40-45 minutos y no va a afectar tanto al hígado. Después hay que soltarlo unos minutos para que restituya el retorno sanguíneo, ¿no? Ya les decía yo de que de una descompresión, liberar el hígado. Miren todo lo que se ha creado, colocarle un pedazo de piplon a la herida, suturarlo. En heridas perforantes por bala, se puede utilizar inclusive hasta un Penrose inflado dentro de esa herida para cohibir. Es decir, los recursos del cirujano han sido grandes. El sangrado del retroperitoneo implica otro reto especial. Hay que diferenciarlo por zonas y de acuerdo a las zonas utilizar alguna medida temporal de control. Todas las heridas centrales debe de ser explorados. En las zonas laterales, si es que es pulsátil, hay que explorarlas. Si no es pulsátil o expansivas, hay que dejarlas. Y en la zona 3, antes decíamos, no hay que explorarlas. Hoy, si es que es trauma penetrante, hay que explorarla. Y yo he visto morir a una señora simplemente por una fractura de cadera, ¿no? Hay que dominar el arte de la exploración, la maniobra de Kocher para poder explorar la parte posterior del duodeno y el páncreas. Todas esta exploración debemos de explorar todititas las cavidades del abdomen. Esto es parte de las habilidades de un residente. La maniobra de Cattell-Brasch, en el cual se hace un corte enorme con una maniobra de Kocher, todo el colon hasta el ángulo de Trace para llevar todas las vísceras hacia la línea media y dejar expuesto todas estas estructuras retroperitoneales. Sobre el lado derecho se llama maniobra de Cattell-Brasch y sobre el lado izquierdo se llama maniobra de Matos cuando desplazamos todo el colon izquierdo y exponemos el riñón y la aorta a este nivel, ¿no? Esto hoy en día, las fracturas graves de cadera con compromiso de las venas ilíacas y el paciente chocado, uno tiene que hacer una incisión mediana y a través del espacio de Rexios y el espacio de Bowros en las zonas laterales colocar gasas para comprimir y cerrar al paciente también con esas gasas adentro como medida temporal para el control, ¿no? Existe una zona que se llama encrucijada pancreatoduodenal, se llama el alma quirúrgica, y esta es una región del tamaño de una moneda en la cara anterior del páncreas. Una lesión acá es simplemente horrible. Muchos de ustedes conocen el modelo del queso Gruyère, que es un modelo en el cual es la anatomía de un desastre. Es decir, para que un desastre se produzca, tiene que haber sucedido una cantidad de eventos y justamente ese evento pasa por el centro de los huequitos. Es decir, pudiendo haber habido varios
ventanas o filtros para poder evitar ese desastre, resulta que justo pasa por ahí y se produce el desastre. ¿Y por qué? Porque cuando se produce una lesión a este nivel, afecta la cabeza del páncreas, la vía biliar, el conducto de Wilson. Atrás está la mesentérica superior y más atrás está la cava y el hilio renal. Es decir, una lesión a este nivel es simplemente horrible. Y miren en los avances que podemos hacer, porque hoy en día esto no tiene audio, y miren este parche hemostático, En forma experimental se va a coger un cerdo, se le va a cortar la vena cava inferior. Y miren cómo se va a tratar de controlar este sangrado con este parche Vericet de Medtronic. No lo tenemos en el país. Vamos a ver qué es lo que pasa. Este es un cerdo, por si acaso, ¿no? Miren, este es el parche. Vericet se llama. Tiene 3 capas, ¿no? Y ahí tienen la vena cava del cerdo. Miren lo que se hace con el electrobisturí. Miren ese sangrado, ¿ah? No es chico. Miren. Lo aplica, comprime 30 segundos. Esperan los 30 segundos, aspiran la sangre remanente. Yo le agregaría 30 segundos y 3 Ave Marías. Miren. Yo le pondría una pistola en la cabeza del administrador de mi hospital para que me compre unos parches así. Bien. Magia, ¿no? El parche se absorbe en 28 días. Traumas con disrupción de vísceras también se hacen controles, pueden causar sepsis, ¿no? Hay lesiones que pasan inadvertidas que el cirujano tiene que aprender a explorar. Podemos hacer medidas temporales simplemente de tratar de tapar el hueco o de definitivas. ¿Cómo se controla? Miren, en un trauma con compromiso de vísceras, un sangrado, y uno encuentra la arteria mesentérica seccionada en 2. Como control de daños, ¿qué se le hace? Se le coloca un tubo en el interior, se amarra a la derecha y a izquierda, y así se sale. Con esto de acá evitamos que se necrose los intestinos. Esto es una medida temporal de controlar el sangrado hasta poder entrar a repararlo. Aquí tenemos, miren las técnicas de cierre. Hay una charla próxima que la va a dar el doctor Osvaldo Borraes, creador de la Bolsa de Bogotá. Hay una técnica que se llama en vacuum pat o técnica de sándwich, en el cual se colocan esponjas, sponge. Esto de acá en la guerra en el África, ¿no? Los cirujanos cubanos se quedaran sin gasas y lo único que tenían eran esponjas. Le esterilizaron las esponjas y le colocaban a los pacientes de trauma y le colocaban un plástico encima. Miren, hoy en día se le agrega un BAC. Y acá el doctor Borraes, estando de residente 3er año, el paciente se le puso mal, el anestesiólogo le dijo sal pronto y él tenía el abdomen abierto, agarró una bolsa de sueros de plástico y se lo cosió y lo sacó así al paciente cosido con una bolsa de plástico. Y así se creó la Bolsa de Bogotá, ¿no? Bien, para terminar,
Patrones de lesiones que indican que debe cerrarse al paciente. Primero, mantenga la calma. El que está en problemas es el paciente en la mesa de operaciones. Presencia de lesiones en vísceras huecas más lesiones vasculares. Importante, salir. Control de daños. Lesión penetrante en la encrucijada duodeno-pancreática, es decir, en el alma quirúrgica, control de daños y salir. Lesión hepática grave de grado alto, también. Fractura de pelvis con hematoma pélvico expansivo, también. Lesiones en varias cavidades, cabeza, cuello, tórax, deben de tratarse con cirugía, ¿no? Bien, los puntos más importantes ya para finalizar. Para entrar al abdomen solo se necesita 3 pasadas de bisturí y un dedo hábil. Es mejor alejarse de las cicatrices antiguas. Eviscere los intestinos lo más rápido posible. En caso de traumatismo cerrado, empiece empaquetando todo el abdomen y después ordenadamente va revisando cuadrante por cuadrante. Cuando es trauma penetrante, un naval, etcétera, eviscere y vaya a buscar el lugar del sangrado directamente. Revise los compartimentos supra e inframesocólico, el retroperitoneo también, la maniobra de Catel-Bras que ya la mencionamos, y hay que hacer contención y protección de las vísceras con un cierre de abdomen temporal. El 12 de marzo de 1942, el general Douglas MacArthur tiene que abandonar las Filipinas debido al avance japonés y al partir dijo, I shall return, volveré. El 20 de octubre de 1944, el general MacArthur cumplía su promesa de retornar a las Filipinas. Y eso hace un cirujano. Cierra un abdomen, pero ¿qué es lo que se dice? Volveré. Para eso hay que compensar al paciente, ¿no? Un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se pueden cometer en un determinado campo. Niels Bohr, ¿no? Quien ayuda a desarrollar la bomba atómica. Entonces, jóvenes, no tengo la menor duda de que en los tiempos actuales la tecnología, sobre todo en el campo pues, de la medicina de urgencia, en donde los emergenciólogos logran dar el soporte vital con fluidos, sangre, drogas, ¿no? Las imágenes en el paciente estable nos permitirán pues, una mejor planificación de la cirugía. Los intervencionistas permitirán que los sangrados puedan ser controlados, la cirugía intervencionista puede embolizar vasos sangrando, mejoran las oportunidades de sobrevivencia de las víctimas de traumas, accidentes, traumas militares, y en un futuro la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a resolver este problema. Por todo ello, ¿es acaso la cirugía de trauma la cenicienta de las cirugías? Pueda que sí, ¿no? Pueda que sí. Y no debiera de serlo, depende de muchas cosas, recursos y dinero que lamentablemente no tenemos. Tampoco autoridades que tengan visión para poder implementarnos. Somos uno de los pocos países que no contamos ya con la robótica. Pero ahora, ¿no? Muchas veces los cirujanos solo disponemos, sobre todo en nuestros medios, de un bisturí, hilos, agujas, su capacidad, la fortaleza mental y emocional y sobre todo un corazón valiente. Bien, chicos, muchas gracias. Eso es todo y espero que haya tiempo para preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia, como siempre, excelente. Bien, chicos, por favor, si tuvieran alguna pregunta, pueden hacerla por el chat. También los chicos que están por YouTube, doctor, acá le voy a leer. Acá hay una pregunta que han hecho por YouTube. La voy leyendo mientras los demás chicos se animan a preguntar. Dice, no, bueno, no era una pregunta, era un saludo. Creo que está terminando de escribir. Muy bien, saludos para todos. De Renzo Varillas, dice, que es residente del segundo año de cirugía general del Hospital Belén de Trujillo. Ay, qué bien. A ver, vamos a esperar unos minutos para ver si los chicos tienen alguna pregunta. Trujillo es una ciudad muy violenta, mucho más violenta que Chiclayo, ¿no? Indudablemente que deben de tener los cirujanos trujillanos mucha oportunidad de hacer este tipo de cirugía. Hay que esperar unos minutitos.
Doctor, una consulta. Mientras los chicos van a ver animándose a preguntar, y ahora en las épocas de COVID, ¿cómo están haciendo el abordaje en cuanto a las cirugías que tienen que ver con trauma? En su esencia no varía nada, Yosuni. El primero, en el caso de cirugía, el primer gran problema radica para el anestesiólogo. Recuerda de que la forma de transmisión esencial es por los aerosoles, por vía respiratoria. Entonces, en el momento de la intubación, el anestesiólogo es el que corre más riesgo. No está demostrado de que, digamos, al abrir un abdomen, ¿no? Y esto fue al inicio, la cirugía laparoscópica estaba proscrita, puesto que pensábamos que los aerosoles del CO2, etcétera, pudiera diseminar el virus. Eso de ahí no está demostrado. Hoy que tenemos que tener mucho cuidado a los trañas, pues, ¿no? Sí. Bueno, sí. No, Doctor, aquí hay otra pregunta bueno, hay dos preguntas que le están haciendo por YouTube. Una es de Renzo Varillas, dice, por otro lado, con respecto al trauma vascular, la medida inmediata a realizar un shunt vascular cuando es tiempo, ¿cuánto es el tiempo que se puede usar esta estrategia? ¿Por qué se trombosa tarde o temprano? Haces un shunt vascular, inicias al paciente, lo bajas a la UCI, lo estabilizas, llamas al cirujano vascular y cuando ya corrijas, el intensivista tiene que corregir la acidosis, la hipotermia, ¿no? Y la coagulopatía. Ni bien tengas esto controlado, lo vuelves a ingresar, ¿no? Y se hace la reparación. O sea, por eso es una medida transitoria. No existen tiempos. Cuando yo empecé los packing hepáticos lo dejábamos 7 días. Resulta de que se infectaban y el paciente se moría de sepsis, después sacar las gasas era imposible. Hoy en día esperamos 24 horas, a lo más 72 horas y entramos a sacar las gasas, ¿no? Sí. Es decir, no hay un tiempo, sino que son tareas. Es decir, tú le haces control de daño, lo sacas al paciente y tienes tareas pendientes. La tarea es estabilizar al paciente, corregir la coagulopatía, corregir la acidosis y la hipotermia. Jóvenes, si es que un paciente está hipotérmico, acidótico y coagulopático, ese se va a morir. ¿De acuerdo? No hay que seguir operando. Muy bien, doctor, gracias por su respuesta. Aquí hay otra pregunta por Zoom. Dicen, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es en referencia a la Bolsa de Bogotá. ¿Qué tanto se utiliza realmente? O bien, ¿en qué grado de utilidad tiene? Tiene mucha utilidad. Primero de que va a haber el mismo creador de la Bolsa de Bogotá, el doctor Borraes, va a dar una charla, creo que en estos días, ¿no? Estaría bien no perdérsela. Pero en mi época cerrábamos el abdomen a la fuerza. Esto de acá como cuando ustedes se van de viaje, llenan su maletín y las chicas se sientan encima del maletín para poder cerrar el cierre. Antes hacíamos eso con el abdomen. Hoy en día eso ya está proscrito, no se debe de cerrar a tensión un abdomen, puesto que se crea un síndrome compartimental. Se anula la circulación por los riñones, la ventilación desmejora y simplemente el paciente se va a morir. Es decir, la forma de evitar esto es dejando el abdomen abierto y para que las vísceras se contengan, se coloca la Bolsa de Bogotá. En mi experiencia, los cirujanos, los residentes que no saben bien la teoría, lo están sobreutilizando. Más que no utilizando, se está por cualquier cosa, por quítame esta paja, se está colocando bolsas de Bogotá. Esto es una práctica que no debe de hacerse. Por eso, jóvenes, hay un dicho que dice, es sorprendente con cuán pocos conocimientos se puede practicar la medicina. Lo que no debe sorprendernos es lo mal que el médico lo hace en esas circunstancias. El cirujano no es un tipo operador nada más. El cirujano es un internista, es un clínico que opera. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Aquí hay otra pregunta de Karen Vega. Dice,
Controlar la situación en emergencias de trauma y actuar debidamente es una habilidad que se aprende con el tiempo y muchos errores. ¿Algún tip para entusiastas? Primero, creo de que así como hay, la cirugía se está especializando, sí, indudablemente que la cirugía de trauma debería ser una especialización. Pero jóvenes, existen ciertas especialidades que no son muy atrayentes. En cuenta, la medicina intensiva, el intensivista no es una especialidad muy atrayente, es muy frustrante. Un montón de pacientes se le mueren al intensivista, ¿no? Y yo he visto de las especialidades donde los médicos dejan esa especialidad y buscan hacer otra especialidad más rentable, es intensivistas. Y sin embargo, miren, hoy en día nos hace falta intensivistas. Muchos pacientes de COVID están siendo atendidos por médicos generales improvisados a última hora para poder atender. Lo mismo pasa con la medicina, con la cirugía de emergencias. Uno debe de tener primero un ego muy grande. Todos los cirujanos y sobre todo aquellos que se van a dedicar a estas cosas, es un reto para las chicas sobre todo, ¿no? Porque decimos, no, esto de acá no es para mujeres, esto de acá es para gente bruta, hombres con fortaleza, bruscos, ¿no? No, esto de acá es para gente con un espíritu común, con un corazón valiente, en donde si tienes necesidad de cortarlo al paciente chocado en la unidad de trauma shop, no lo haces para llenarlo de gasas y se muere, entonces no sirve para este tipo de cirugía. Es motivación, es motivación. Como dice, es casi ya, el paciente es casi un cadáver, tú lo estás trayendo es decir, es un paciente que ya está viendo esa lucecita al final del túnel y tú simplemente lo jalas de ahí, ¿no? Gracias, doctor, por su ponencia. Bueno, acá también, dice excelente ponencia, doctor Hiracata, de Miriam Ruiz. Y hay otra pregunta de Renzo Varillas que dice, doctor, respecto a la definición de cirugía abreviada, una laparotomía exploratoria con control de daños, ¿cuánto debería durar máximo? No hay tiempo. Porque hay literatura que habla de 90 minutos y otros solo en 30 minutos. Y bueno, termine de responder eso para otra preguntita. No hay un tiempo definido. Cirugía abreviada es eso. El menor tiempo posible para poder controlar. Si el trauma, uno hace la exploración y el trauma es hepático, básicamente, y encuentro una lesión hepática, reviso rápidamente y no hay otra lesión, procuro parar ese sangrado. Si es que no logro controlarlo en ese momento y el paciente, el anestesiólogo me indica que el paciente está mal, hago el packing y cierro en 15-20 minutos. Es decir, no podemos catalogarlo por tiempo. Ahora, imagínense, llega 30 minutos con el reloj y ya cirugía abreviada, cierren como sea. No podemos cerrar con un vaso arterial sangrando. El paciente no se va a morir en la mesa de operaciones, pero se va a morir en la unidad de cuidados intensivos. Por eso de que no lo pongamos como un tiempo. Cirugía abreviada es eso, es un concepto, es decir, breve. Gracias, doctor. Y acá, a ver, la última pregunta dice, ¿hay alguna experiencia con el uso del parche homeostático en el país? ¿Y podría repetirnos el nombre del parche? Y dice, muchas gracias, doctor. Un saludo cordial desde Trujillo. Se llama Vericet de Medtronic, ¿no? No tenemos ninguna experiencia porque no lo tenemos en el mercado, simplemente. Y en los Estados Unidos muy pocos cirujanos tienen experiencia. Ingresen, busquen Vericet con B dentilabial, ¿no? Vericet Medtronic, ¿no? Y verdad, ¿no? Que es, si funciona tal como lo hemos visto en el video, va a solucionar muchos problemas. Hoy recordemos de que dentro de la tecnología jóvenes estamos utilizando pegamento de cianocrilato en cirugía, ¿no? Es decir, el tris, ¿no? Que lógico que adecuadamente tratado para uso quirúrgico, lo utilizamos para fijar mallas en una hernia, ¿no? Y hace poco sufrí una pequeña herida yo, un par de puntitos y encima le coloqué una gasa con tris, ¿no? Con cianocrilato. Y me duró por 7 días ahí pegado.
Ya ustedes han visto que cuando se les queda pegado tris entre los dedos, se les queda pegado en realidad, ¿no? Así que el futuro de la medicina y de la cirugía tiene que ver mucho con la tecnología, no simplemente en aparatos electrónicos, sino en instrumentos. Recordemos que tenemos selladores de vasos, así como hay esos selladores de bolsas, hoy existen selladores de vasos. Y doctor Hiragata, muchas gracias. Esas son todas las preguntas. También por acá por interno me han escrito si es que podríamos coordinar con usted para un futuro hacer un curso de suturas. Un curso ya de para, suturas. o sea, pero virtual Claro, más o menos. claro. Para ir, para ir Voy a comprometer, coordinando. a cirujanos jóvenes. Mi hijo es un cirujano joven. Un nudo bien hecho, tiene que ser bien hecho por vía cirugía abierta o por cirugía laparoscópica. Un nudo bien hecho es bueno abierto o laparoscópico. Si es que uno no sabe hacerlo abierto, tampoco sabe hacerlo laparoscópico. Creo que sería muy interesante hacer... ustedes han recibido, no todas las universidades tienen curso de técnica operatoria, Me cuenta, una de las deficiencias de la Universidad Pedro Ruiz Gallo es de que no tienen un curso de técnica operatoria. Y entonces cuando nos llegan muchas veces residentes, resultan de que ya no saben realizar nudos o puntos. En mi época teníamos cirugía experimental y cirugía, en esa época teníamos que ir a corretear perritos callejeros para poder sacrificarlos. Hoy en día las sociedades de protectoras de animales ya no permiten esa práctica, y desde el punto de vista sanitario tampoco es muy saludable, ¿no? Pero sí hay la necesidad de ponernos a practicar, aunque sea con pellejito de chancho. Creo de que sería una buena idea, Yosuni, y bueno, estaremos pronto a coordinar estas cosas, ¿no? Y agradecerles por la oportunidad de permitirme dirigirme a todos ustedes. Sí, doctor, entonces sí estaremos coordinando para ver si hacemos un taller, un curso virtual sobre suturas. Y bueno, ya para que usted también nos diga otros ponentes que nos puedan ayudar. Y como siempre, doctor, un placer escucharlo. Usted es un capo, ya lo sabe. Y ya también esperemos contar con usted para próximas ponencias. Antes de despedirme, chicos, también hacerles recordar que a las 7 de la noche vamos a tener un webinar sobre el convenio con Dr. Van. Como ya saben que es un grupo académico, y además es importante que ingresen porque habrá el sorteo de media beca para un curso de diabetes mellitus. Los esperamos más tardecito. Y doctor Hiragata, un placer haberlo escuchado nuevamente. Todos los chicos también por el chat están que le agradecen. Bien, gracias a todos. Muchas gracias y bueno, un fuerte abrazo y ya hasta una próxima oportunidad. Bien, ok, saludos chicos, nos estaremos Muchas viendo. bendiciones. Hasta luego.